Muy buenas tardes, tutora, profesores, un cordial saludo para todos y todas. Este video hace parte del curso Currículo e Innovación de la Maestría en Educación Intercultural. Me presento, mi seña es esta, yo soy una estudiante sorda. Y bueno, inicialmente seleccioné el tema del currículo y la innovación también a partir de la comunidad sorda. Dentro del proceso de investigación, la selección que se hizo en cuanto al contexto fue una institución educativa, una institución pública. El colegio se llama Pablo de Tarso. Este colegio queda ubicado en la localidad de Bosa. Y desde allí, desde la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, se genera un proceso de educación bilingüe en donde se usan las dos lenguas en el proceso de inclusión. Esto de las dos lenguas es un proceso de formación en cuanto al español y la lengua de señas colombiana. En cuanto a la cantidad de estudiantes que existen allí en el salón de clase, en las diferentes clases, tenemos la posibilidad de encontrarnos con diferentes estudiantes que suman 25 de grado tercero, cuarto y quinto de educación básica y cuentan con el servicio de interpretación y con sus docentes dentro del salón de clase. Dentro de la problemática que se logró encontrar en los estudiantes sordos y los profesores, se logra observar cómo los profesores oyentes están dentro de su contexto educativo y existe una dificultad en el proceso de la adquisición de la identidad sorda, de la identidad de la comunidad sorda, buscando conectarnos con ese colectivo, buscando también la posibilidad de un proceso de formación de la segunda lengua, de adquirir algunas fortalezas y se sienten de alguna manera desorientados los estudiantes. De esa forma, como la comunidad sorda no tiene un contenido curricular específico dentro del colegio y en ese sentido la lengua del español como tal empieza a ser formada desde el primer momento en donde inician y la lengua de señas llega a tener algún retroceso. En la malla curricular no se habla de pedagogía de la cultura sorda y el desarrollo de esas habilidades materiales que estén inmersas dentro de la lengua de señas para el proceso de aprendizaje, para que no sea confuso y para que se logre esta apropiación de la primera lengua y después sí lograr adquirir la segunda. Eso afecta principalmente las notas de los estudiantes y hay una falta de apropiación y reconocimiento también en el currículo y en la innovación para la población sorda específicamente. No hay una fortaleza grande en este aspecto. En cuanto al marco teórico, en cuanto al currículo de la pedagogía de la cultura sorda, se brindan como diferentes apoyos que se requieren y serían 4. El primero, esta construcción de la cultura sorda. El segundo, la construcción de identidad de la comunidad sorda. Tercero, cómo esos recursos, los símbolos, las explicaciones de los significados y los significantes dentro de la comunidad. Y cuarto, los materiales que se pueden usar en lengua de señas colombiana. En cuanto al primer criterio de construcción de la cultura sorda, y esta apropiación, es importante explicar qué es, y es este contenido de valores, de identidad, de dignificación, de perspectivas, de expresión, de identidad, de idioma que se vive aquí en Colombia, inicialmente con la LSC, Lengua de Señas Colombiana, y desde un ámbito netamente cultural, el cual está inmerso dentro de la identidad sorda. ¿Quién soy yo como persona? ¿De dónde vengo? ¿Qué debo apropiar? ¿Qué siento? ¿Cómo es ese proceso de construcción de persona sorda como tal? Estas van unidas, en ese sentido es un apoyo que va unido. El autor Blur y Damson en 1994. En los textos nos dicen cómo esa estructura logra ser
de manera visual para que se adquiera conocimiento y asimismo yo como sujeto inmerso en un grupo social puedo a su vez lograr esos significados de conceptos. En ese sentido, como por medio de la interacción, del compartir, de la experiencia, puedo lograr tener igualdad, pero teniendo una guía individual en cuanto a mi comportamiento, desarrollo esta guía. La construcción llega a ser de esta manera a partir de la cultura y la comunidad sorda. En cuanto al significado de pronto también de estos símbolos, de la explicación de los significados, el autor Stringhouse nos habla de esos significados y de esos conceptos que están allí, que están ahí y que hay bastantes alternativas a partir del currículo para poder generar un enfoque de formación propicio equivalente a lo que requiere el estudiante, pero eso realmente no existe. Entonces, en ese sentido, la expresión de ideas, la expresión de conocimiento, para que sea de calidad, para que los profesores logren generar un plan de estudios. Eso en ese sentido de los símbolos, explicación de los significativos. En cuanto a la LSC, Lengua de Señas Colombiana, el autor López en el año 2002 nos habla de ese currículo, de esa generación de material, en donde debemos generar materiales que hagan parte del proceso y que tengan un enfoque de formación y de educación continua que nos aporten. Existen unos recursos específicos que se deben llevar para esta guía y para este proceso de aprendizaje. A partir de la documentación es importante conocerlos y poderlos realizar de manera excelente y de calidad. Este es como parte del mundo del contexto del currículo en cuanto a la pedagogía y la cultura sorda, el cual ha sido un proceso de construcción y trabajo constante. En cuanto a la propuesta de trabajo, inicialmente se desea pensar en un diseño curricular, educativo, nuevo, que haga parte de toda esa historia de la comunidad sorda, que se tenga en cuenta el contexto colombiano y también el contexto universal, con la elaboración de diferentes contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre teniendo en cuenta el contexto histórico de la comunidad sorda y los objetivos de aprendizaje para apropiar dentro de los diferentes grupos básicos de la educación. Dentro de la propuesta o planteamiento temático, existe inicialmente un proceso de reflexión, ¿no? Antes de llegar a esta pregunta para la comunidad sorda, que tenga conocimiento, que tenga una sapiencia y un saber específico, cómo desarrollar esos saberes en cada estudiante sordo en el ser sordo. De qué manera los temas se pueden abordar para la cultura sorda, cómo la historia incide en mí, cómo la identidad de la cultura sorda hace parte de las características propias de la población, cómo yo puedo apropiarme de ese conocimiento a partir de este planteamiento. En cuanto al esquema que propongo en la síntesis de esta propuesta, específicamente el currículo de la pedagogía para la cultura sorda, es importante tener en cuenta primero que existen diferentes componentes que hacen parte de la comunidad sorda, del contexto, de la educación, de las problemáticas y del currículo como tal, que ha sido el mismo usado durante mucho tiempo, el mismo para oyentes, se ha tratado de implementar para la comunidad sorda. Y también en ese sentido, el español, cuando queremos dar el idioma español y cambiarlo un poco por la lengua de señas, es necesario realizar diferentes ajustes razonables en donde se planteen soluciones y propuestas, en donde el contenido curricular deba tener dentro de todas sus estrategias la parte de la cultura sorda, que la historia de la cultura sorda sea reconocida y que de esta manera la construcción de identidad de la comunidad sorda se logre apropiar también para que el estudiante sordo pueda conocer su entorno, entenderlo y fortalecer su identidad. Adicional a esto, dentro de estos apoyos es necesario tener en cuenta que
es fundamental realizar proyectos curriculares con los docentes, esas propuestas que ellos plantean, las que plantea la comunidad, los padres de familia, también existen allí propuestas en cuanto a los contenidos que pueden hacer parte de los objetivos para animar al estudiante a que adquiera ese conocimiento, para que tenga ese saber que estamos buscando. Se requieren esos apoyos como materiales también en lengua de señas colombiana, LSC, videos también con lengua de señas colombiana, dibujos, contenidos visuales y demás información como cuentos, temas artísticos también, en donde nos motiven a todo el tema de la creatividad. El arte es fundamental poderlo mostrar también para la comunidad sorda y para que en ese sentido también la música pueda ser traducida de alguna manera en lengua de señas. Listo, en cuanto a los objetivos o propósitos de formación, se encuentran tres. El primero, necesitamos que la comunidad sorda sepa sobre el contenido de pedagogía de la cultura sorda, que exista todo este contenido programático y que se fomente principalmente este saber y apropiación inicialmente desde el contexto y el aula de clase con los profesores y los oyentes. Adicional a esto, se promueve a los estudiantes sordos para que entiendan qué es la cultura sorda, para que reconozcan cuál es su propia comunidad, para que trabajemos todo el tema de la identidad. Y tercero, también es importante comprender cuáles son esas características personales, esas características propias de la persona sorda, cómo como comunidad históricamente han venido teniendo un desarrollo y un proceso de evolución. En cuanto a los aspectos asociados a la flexibilidad, integridad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, es importante tener en cuenta que dentro del proceso de formación y de aprendizaje es un proceso de apoyo constante, pedagógico y cultural, en este caso para población sorda, en donde existen diferentes guías y orientaciones. Primero, en cuanto a la flexibilidad de tiempo, los estudiantes sordos y oyentes son diferentes y son diferentes en la medida en el proceso de aprendizaje y es un proceso de formación continua. Por ejemplo, los oyentes escuchan, ven el contexto y adquieren información por medio de sus oídos. Los estudiantes sordos tienen una barrera en términos de la audición y de esta manera acceden a la información por medio de la lengua de señas colombiana. Y es un proceso que debemos tener en cuanto a los tiempos en los que cada estudiante responde, aprende y se les enseña. Es un proceso de tiempo importante. El segundo es en cuanto al tema curricular, cómo esa guía puede ser adaptada, cómo podemos de pronto ese material modificarlo, cambiarlo, arreglarlo para que sea una propuesta innovadora y asimismo el estudiante pueda expresar lo que siente y lo que quiere cambiando un poco ese currículo. En un tercer momento, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver mucho con el profesor. Si el profesor logra comunicarse, el estudiante logra entender y en ese sentido logran compartir e interactuar. Se puede tener al intérprete, claro, pero existe un proceso de 3 personas allí y el tiempo puede ser un poco más tedioso. Es fundamental que el profesor esté atento al estudiante, que la lengua de señas sea clara, entendible y que logren interactuar de manera directa en la primera lengua del estudiante para así lograr un proceso de desarrollo. ¿Listo? El segundo es la integridad, en donde debemos primero tener un proceso de acercamiento de desarrollo de conocimiento para la comunidad sorda. También es importante apropiar ese desarrollo del lenguaje, que tengamos las mismas competencias, que de pronto no solo accedamos a lo visual y ya, solo observando, sino que también el proceso de aprendizaje se logre desde el pensamiento y entender propio, que sea una construcción del lenguaje. Y por último, el desarrollo del entendimiento de la cultura sorda, que se genere un proceso de reflexión crítica, constructiva, acerca de qué es la comunidad sorda, qué es la cultura sorda. En un tercer momento planteo la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, en donde diferentes componentes hacen parte, por ejemplo, el ambiente, el contexto psicológico,
los diferentes profesionales, los profesores con su experiencia, también el proceso de investigación continuo, las nuevas investigaciones que se generan a partir de la comunidad sorda y esos procesos de formación que son necesarias también para esas nuevas propuestas de acceso a la información. Por eso es tan importante que los docentes aprendan a aplicar diferentes estrategias y que tengan en cuenta los diferentes modelos para así poder continuar en el proceso de desarrollo para la comunidad sorda. Todo esto es un proceso que se puede llevar a cabo. Dentro de esos apoyos de los profesionales, adicional a esto, en cuanto a la investigación educativa para la población sorda, es fundamental que yo, por lo menos como profesora, haga un proceso de investigación constante, que tenga apoyo de otros profesionales también. Y finalmente, el tema de las redes de apoyo. Cuando tenemos otras instituciones de sordos, sordos que ya han pasado por la vía académica, que han realizado investigaciones y que están en otros procesos, pues logramos poder construir cultura e identidad sorda con más fortaleza desde esas redes de investigación. Bien, en cuanto a los diferentes aspectos asociados a la innovación, creatividad, recursos y gestión del conocimiento, inicialmente se plantea, bueno, dentro de esta creatividad e innovación, cómo los profesores de alguna manera dan ideas y propuestas, que sean ellos quienes no se queden con un modelo tradicional, sino que se logren generar ideas, además de diseñar un modelo pedagógico a partir de la cultura sorda, diseñar un proceso de enseñanza y por último, también realizar esos ajustes o cambios al contenido curricular. De qué manera yo puedo hacer esos cambios, que sea consecuente con el contexto y con las personas sordas que tengo al frente para poder realizar esos cambios curriculares en los talleres y demás recursos que uso. En el segundo momento están los recursos inicialmente materiales en LSC, lengua de señas colombiana, en donde se contengan videos con lengua de señas, en donde el estudiante de manera visual pueda apropiar la información y pueda acceder a la misma. Y en ese sentido que se logre tener una explicación a partir de la cultura sorda, mostrar de alguna manera por medio de videos, de arte, teatro, canciones, música, historias, comedias, cuentos, libros en lengua de señas colombiana, toda esta información y esto hace parte de la responsabilidad del docente. Cómo ese vocabulario logro transmitirlo al estudiante en lengua de señas colombiana. Asimismo, se logra un proceso de conocimiento, adquisición de la identidad y también de la cultura. Y en un tercer momento, hablo de la gestión del conocimiento. En este aspecto de la gestión del conocimiento, cómo los estudiantes y los profesores de alguna manera logran ser gestores de ese conocimiento y pueden apropiar la información. Dentro de la gestión del conocimiento existen profesores sordos y profesores oyentes. Desde diferentes perspectivas logran desarrollar su trabajo en términos de la cultura sorda. El aprendizaje es muy mínimo y es necesario generar recursos desde ese contenido curricular para así fortalecer la identidad de la cultura sorda. Y también todo el tema bilingüe y bicultural, en donde se manejen las dos lenguas para la comunidad sorda. En ese sentido, ya existe la ley, ya existe la política pública y el contexto, en donde hay profesores que no saben y no tienen conocimiento, y hay profesores donde realmente no están interesados. Entonces es fundamental iniciar un proceso de formación a partir de los profesores que conozcan cómo es y así se logra generar una incidencia con los estudiantes sordos, pero iniciando siempre por el docente. Dentro del aula de clase también es fundamental contar que hay estudiantes sordos de tercero, cuarto y quinto de primaria. En este proceso de adquisición de conocimiento significativo para la cultura sorda es importante comprender sus sentimientos y cómo se siente el mismo y cuál cree que es ese valor propio y la identidad al ser una persona sorda. Bien, dentro de todo lo que hemos mostrado es necesario conocer también los diferentes alcances durante este proceso. Entonces, espera que durante todo esto existe la necesidad inicialmente de ver, ojalá, un proceso de desarrollo de resultados en donde la enseñanza y el aprendizaje
con el innovar y desarrollar con todos los estudiantes sordos, con el conocimiento adquirido por parte de los docentes y adicional a eso, con todos los procesos de evaluación que se esperan hacer, se logra así un discurso apropiado acerca de la reflexión y críticas de pronto a ese modelo pedagógico que se tiene, si es bueno o malo, si de pronto podemos mejorarlo. Son expectativas que se tienen y es necesario ser muy positivo en el proceso de reflexión y poder mostrar también esas diferentes posturas. En un segundo momento es necesario también hacer diferentes modelos, que los nuevos modelos de pedagogía y cultura sorda e interculturalidad a futuro puedan mejorar la calidad educativa de la comunidad sorda, un proceso de educación también hacia estos profesores que se dedican a partir de la cultura sorda y en ese sentido que los estudiantes logren tener un proceso de calidad en donde los modelos, esos nuevos modelos de educación sean base para procesos de formación y que se haga obviamente de manera bilingüe y cultural en donde se compartan culturas. Finalmente, a partir de las conclusiones, es importante reconocer que en esta situación en el Colegio Pablo del Tarso existe un proceso de inclusión y también de integración que enseña a todo el proceso de bilingüismo. Sin embargo, la comunidad sorda no tiene en cuenta cuál es su identidad, su propia identidad. Es un contexto en donde existen profesores, pero cuando vamos a preguntarles a ellos qué saben del tema de la cultura y de la identidad, no conocen. Entonces, fundamental fortalecer y que exista esa apropiación y ese apropiamiento de esa cultura sorda, que se logre llegar a un proceso de reflexión y de aprendizaje continuo con todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa y que interactúan con la persona sorda. Y en este proceso de investigación también es importante concluir que dentro de las estrategias pedagógicas enfocadas para la cultura sorda se deben diseñar y se deben dar a conocer por medio de videos, música, cuento y demás expresiones artísticas, como ya lo habíamos nombrado, para que se logre este reconocimiento. En conclusión, estas son las bibliografías que logré seleccionar dentro de los autores que plantean diferentes procesos de formación específicamente y que ya se ve la necesidad de apropiar la cultura sorda para un efectivo desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por ver mi video.